Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy, martes 2 de septiembre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré los tipos de almacenamiento electroquímico de hidrógeno utilizando diversas sustancias químicas. La, el contenido que vamos a tener hoy es una introducción, el grafeno que vimos en el capítulo temporada 5. Por cierto, la semana pasada hablé en varias ocasiones de temas que se habían visto la temporada pasada y no, todo eso que dije que se vio la temporada pasada no, fue en la temporada 5, o sea, hace casi un año. Entonces el grafeno se vio en la temporada 5 y todo lo que tiene que ver con el carbón, los nanotubos de carbón, las nanofibras de carbón, y esto no se vio y esto es lo nuevo, ¿no? Las nanoscapas de carbón. Entonces, en cuanto a introducción, hacer más hincapié en estos datos que la semana pasada hablé de manera somérica en cuanto a lo que es el coeficiente de fusión en el aire en centímetros cuadrados por cada segundo del hidrógeno, metano, etanol y gasolina. Entonces, decía yo que el hidrógeno, cuando yo estoy repostando para un vehículo hidrógeno, es difícil que haya una explosión porque su difusividad en el aire es de 0.61, es decir, rápidamente se difunde en el aire, se va hacia todo el aire, se mezcla con todo el aire de la atmósfera que hay. En cuanto a la gasolina, no, su coeficiente de fusión es de 0.05, es decir, se queda concentrado en la gasolinería cuando se escapa. Por eso es muy rápido que explote la gasolina, no así el hidrógeno. Ahora bien, para generar energía eléctrica lo que se utiliza más es el metano. Una fuga en una generación de energía eléctrica con metano, su coeficiente de fusividad es de 0.16. Esto es también bajo, implica que también puede haber grandes explosiones, grandes incendios. En cambio, el hidrógeno pues, es muy elevado, de 0.16 del metano hacia 0.61, que es el hidrógeno, este vuela rápidamente y no se concentra para que haya una explosión. Ahora bien, la energía que se puede obtener en un kilojoule por unidad de masa, es decir, cuántos kilojoules de energía genera una kilogramo de masa, bueno, el hidrógeno genera 119.970 kilojoules contra el metano que genera energía eléctrica que solo genera 50.000, menos de la mitad. Ahora bien, cuando se empezó a generar energía eléctrica se utilizaba el combustóleo, el diésel y porque la gasolina se usaba más para autos, que su energía que se obtiene es 43.500 kilojoules por cada kilogramo de masa. Entonces, en las refinerías del petróleo se obtenía el metano y era muy costoso, sigue siendo costoso. Se volvió más popular el usar gas natural o metano en la generación de energía eléctrica cuando este se pudo obtener directamente del subsuelo. Ya no se tenía que destilar del petróleo para que eso o por eso bajó su costo. Bueno, sucede lo mismo con el hidrógeno. Lo más caro del hidrógeno actualmente es que se tiene que generar a partir de otra sustancia, principalmente del agua. Separo el hidrógeno del oxígeno del agua y ya obtengo ese hidrógeno que puedo utilizar tanto para vehículos como para generar energía eléctrica. Del mismo metano, del CH4, puedo separar el hidrógeno para obtener ese hidrógeno que lo puedo utilizar en los vehículos o generar energía eléctrica. Bueno, pues la última noticia que se les di en el 2025 es que ya hay reservas de hidrógeno blanco que se obtiene del subsuelo por más de 1000 años. Entonces es momento de empezar a generar esa infraestructura
para sacar el hidrógeno del subsuelo blanco ya listo para ser utilizado, porque es el que tiene más energía por unidad de masa y va a ser mucho más competitivo que cualquier otro combustible, y para que haya un incendio o explote es mucho más difícil porque se difunde rápidamente en el aire cuando hay una fuga. Claro, repito, si llega a haber una explosión, el hidrógeno es el que tiene la onda de choque más fuerte. Tan es así que la bomba más poderosa es la bomba de hidrógeno. Entonces, el famoso accidente del Zeppelin, eso hace que se le tenga bastante miedo al hidrógeno por su gran poder explosivo. En cuanto a la onda de choque, no a que sea fácilmente explosivo, es muy difícil que explote, pero cuando explota, su onda de choque sí es la más peligrosa, la más fuerte. Ahora bien, ¿qué pasa con el kilojoule por unidad de volumen? Vean que es muy pequeño, implica que en un volumen determinado, digamos un decímetro cúbico, aquí el hidrógeno es 9.943 o 9.943 kilojoules que obtiene, contra el metano que tiene un montón, 35.709. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hidrógeno, cuando lo pones en volumen, rápidamente se expande, se difunde en todo el medio, que eso hablaba en el capítulo anterior, que eso es bueno. Entonces es importante que por kilogramo de mucho energía, pero por volumen se difunda y entonces no se concentre para que no haya una explosión. Es importante señalar que repostar hidrógeno es más seguro que repostar gasolina. El hidrógeno se vuelve explosivo en concentraciones que van desde el 18.3% hasta el 59%. Es decir, que yo puedo tener 50% de concentración en un espacio de hidrógeno y no explotar. La probabilidad me dice que sí puede explotar, porque ya estoy entre el 18 y el 59, pero también puede que no explote. Al 60% sí ya es seguro que explota. Muy diferente que los vapores de gasolina pueden explotar en concentraciones en poco más del 1%. Al 1.1% ya explota la gasolina. Esa es la gran diferencia de la más seguridad que hay con el hidrógeno. Y que lo mismo ocurre, les decía, con la energía nuclear, pero que obviamente pues, ya ha habido accidentes y obviamente eso ha dado más miedo a utilizar la energía nuclear. Entonces, a manera de introducción, hay varios productos químicos, incluidos los compuestos carbonáceos, óxidos metálicos, hidróxidos y aleaciones metálicas, que se pueden usar como materiales de almacenamiento químico y electroquímico del hidrógeno. Recuerden que en temporadas pasadas hemos hablado bastante del almacenamiento físico, que son ya sea porque en los hoyitos se meten el átomo de hidrógeno, bueno, la molécula del H2, o los protones de hidrógeno, hidrógeno cargado positivamente. Tan es así que cuando se vuelve a combinar con el oxígeno, regresa la electricidad. Entonces, ya sea por carga potrónica, o sea, H positivo, o por moléculas de hidrógeno H2, esto se almacena en los orificios de las superficies o del volumen de algunos elementos. Eso es absorción. O que quedan pegados en la superficie eléctricamente, y eso es por absorción. Son las dos formas de almacenar físicamente al hidrógeno. Ahora, químicamente es combinarlo con alguna sustancia. Materiales basados en carbono como nanofibras de carbono, nanotubos de carbono, o mejor conocidos como CNT, que son nanotubos de carbono, grafito, grafeno y nitrógenos de carbono pueden ser utilizados como químicos para almacenamiento de hidrógeno. Entonces, aquí no es que queden dentro de los hoyitos absorbido o que quede pegado a la superficie absorbido, no, queda combinado, se forma un enlace. Entonces, aquí el más importante que vamos a ver es con el carbón. Hay bastante información que les di en la temporada 5 sobre el grafeno, que el grafeno 3D pues es el que usamos para usar nuestro lápiz y dibujar con nuestro lápiz, escribir con nuestro lápiz. Pero si quito una sola capa, lo exfolio a tener una sola capa de grafeno, o sea, vean que está en la pantalla, la figura, es una punta de lápiz. Si hago varias capas, la estoy exfoliando, entonces una sola capa se llama grafeno 2D.
el grafito, la punta del lápiz es 3D, tiene a largo, ancho y alto. El grafeno solamente es 2D, tiene largo y ancho, ya no tiene alto. ¿Qué pasa si ese grafeno, que es una sola capa, le doy una vuelta, lo convierto en un tubo, en una línea? Esa línea es 1D, solamente tiene una dimensión y es un nanotubo de carbón. ¿Y qué pasa si este grafeno lo hago una esfera, un punto? Eso es el fullereno, que es 0D, no tiene dimensión, es un punto. Si lo vemos del lado contrario, empecemos con un punto dibujado en el espacio, eso es fullereno, y si ese punto lo muevo en una sola dimensión, pues es 1D, es un nanotubo de carbón. Ahora, si es un nanotubo de carbón, lo extiendo a que tenga largo y ancho, es 2D, es un grafeno. Y si hago muchas capas de grafeno una tras otra, tengo el grafito. Esos, repito, se vieron que dentro de sus orificios, sus huecos, ahí se puede quedar absorbido el hidrógeno físicamente y por atracción eléctrica pueden quedar pegados en la superficie y eso es adsorción y esas son las dos formas de almacenamiento físico. Ahora lo único es que también lo puedo hacer químicamente, como haciendo que el carbono genere un enlace y se pegue al hidrógeno. Pues ¿cómo? Con situación electroquímica, es decir, si meto electricidad para que se genere alianza, este enlace entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, empecemos con el grafeno. El grafeno muestra una eficiencia electroquímica muy buena que lo hace un material de soporte superior en catalizadores de síntesis para reacciones catalíticas. Esto derivado del carbono también presentan buenas propiedades como elasticidad, excelente movilidad como transportador de energía y buena conductividad eléctrica y térmica. Eso, propiedades las vimos cuando hablamos de cómo se almacena físicamente en el grafeno, se refuerzan aquí, solo agregar que es un buen catalizador además para que se quede almacenado el hidrógeno con medio de enlaces químicos del carbón hacia otro compuesto, principalmente metales, que eso también ya lo hemos visto en otros videos. El átomo de carbono en la estructura de grafeno ha sufrido una hibridación sp2, es decir, que puedo tener al hidrógeno solito. Recuerden que el hidrógeno, como lo ven desde la secundaria, no puede estar solito, inmediatamente se pega otro hidrógeno y es la molécula de hidrógeno H2, por eso siempre se pone H2. Pero si yo hago una hibridación, lo puedo separar en HH, tener solamente un sp2. Y, y obviamente están juntos por enlace, pero ¿cómo se llama? Pero pueden estar con la situación de poder subir su enlace a otro elemento, principalmente el carbono. Muestra una estructura similar a un panel compuesto de enlaces covalentes del grafeno. Hay una composición en la estructura que garantiza la armonía del hidrógeno. Esta estructura permite que el hidrógeno sea absorbido en superficies de grafeno a través de eventos de quimiosorción o fisiosorción. Es decir, esta parte de generar enlaces hace más posible la absorción, es decir, que se quede pegado eléctricamente a otras superficies. Con ello, se encontró que el porcentaje de almacenamiento de hidrógeno de estos estudios son de 147.8 miliamper hora en cada gramo, que es bastante. La estructura y composición del grafeno de hidrógeno resultante desempeña un papel activo. La presión del gas hidrógeno aumenta en el área de superficie del grafeno y causa la formación creciente de una estructura porosa. Y al tener una estructura porosa, implica que si yo químicamente generé esa estructura porosa con el hidrógeno, quedó enlazado químicamente en un enlace carbono-hidrógeno el hidrógeno. Pero además al generar poros, por ahí físicamente puedo meter más hidrógeno. Eso implica que lo que físicamente logré almacenar de hidrógeno lo puedo aumentar químicamente y ese aumento químico me da un espacio mayor para almacenar físicamente más hidrógeno. Esta es la importancia de este tema de poder almacenar con fenómeno químico o reacción química con enlaces el hidrógeno. Si logra un número mayor de enlaces en la quimiosorción que en la fisiosorción de acción rápida. Se logra un número mayor de enlaces en la quimiosorción que en la fisiosorción. Es lo que estoy diciendo.
que se generan más enlaces químicos y eso genera más espacios para que se mete físicamente más hidrógeno. La capacidad de almacenamiento de hidrógeno del grafeno se ha calculado teóricamente en un 8.3%. Recuerden que la vez pasada hablábamos que ya se puede hablar de almacenamiento de hidrógeno real ya en almacenamientos comerciales hasta de un 13%. Eso está bien. Ahora, si a esas situaciones del 13% le agregamos este tipo de reacciones que aumentan hasta en un 8%, bueno, se podría elevar hasta un 20% el almacenamiento de hidrógeno. Y eso es bueno. La actividad electroquímica para determinar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno se lleva a cabo aplicando lo que es la volumetría cíclica y rendimientos de carga-descarga. Los electrodos basados en silicio, paladio, PS, que es una combinación de azufre-fósforo, o lo que son estos óxidos de grafeno, o lo que es el paladio, silicio, todo unido al mismo tiempo con azufre y fósforo, han sido promovidos y probados utilizando volumetría cíclica. ¿Qué es la volumetría cíclica? Bueno, el tener una capa, luego otra capa y otra capa. Es como se decía que varias capas de grafeno me dan el grafito. Igual, esto se hace principalmente para generar los famosos micro sistemas electromecánicos. Tienes una capa que hace una situación mecánica, otra capa que hace otra situación mecánica, o que hace otra parte eléctrica o electrónica. Una es un sistema capacitivo, otro sistema inductivo, otro sistema resistivo. Bueno, eso me da motores que le llaman sistemas microelectromecánicos. Bueno, lo mismo pasa aquí. Al tener una capa tras otra capa, puedo estar almacenando en diferentes capas esos diferentes elementos. Es decir, una capa de óxido de grafeno, otra capa de azufre fósforo, otra capa de paladio, otra capa de zinc, y entre todas ellas dejar almacenado un mayor número de hidrógeno. Tan es así que las mediciones obtenidas en los materiales probados que contienen paladio y que fueron realizados mediante estudios de galvanostáticos llega a 500 miliamperes por cada gramo y se encontró que esto me da 546 miliampere hora en cada gramo. Eso es bastante energía en un gramo para toda una hora. Ahora, en cuanto a los nanotubos de carbón, se aplican métodos electroquímicos como material de almacenamiento de hidrógenos. Los nanotubos de carbón son porosos y estas propiedades facilitan su uso como materiales de almacenamiento de hidrógeno. Algunos materiales como el dopado con níquel en nanotubos de carbón ha sido probado en electrodos para examinar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de materiales basados en nanotubos de carbón y se examinó que hay buena situación de carga y descarga. Recuerden que las baterías que hemos hablado de litio, de plomo y de cualquier otra, su gran problema es el número de ciclos de carga y descarga. Bueno, he dicho que las baterías que duran más son las baterías hechas con pilas de hidrógeno. Y el importante de una pila de hidrógeno es su capacidad de carga y descarga. Y la mayor forma de que esto esté sucediendo es utilizando el níquel como electrodo. Y les he quedado de ver una plática de níquel porque decía que algo que es almacenar una batería de energía, pues es un electrolito en un líquido que está ahí disuelto. El líquido principalmente es ácido y el electrolito es plomo y son las baterías más antiguas. Pero las más recientes y donde se puede almacenar más energía, pues tengo un líquido agua, tengo un electrolito sal. Donde hay agua salada, en el mar puedo generar miles y miles de litros para almacenar mil y miles de cantidad de joules de energía en ese tipo de baterías de agua salada. Y se ha mejorado con el níquel. Y que las mejores pilas de hidrógenos es cuando se mete el níquel. El níquel es un elemento químico que en cada una de las reacciones tiene la forma de catalizar el mejor poder energético en todas las baterías. Se aplicaron
la adición y el recocido de nanopartículas metálicas al trabajo de prueba de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. La técnica de electrorecubrimiento utilizando el material obtenido en electrodo. En estos estudios se utilizan soluciones, obviamente de níquel, pero aparte de capas de hidróxido de potasio como electrolito. La carga de hidrógeno en los nanotubos de carbón se describen como carga y el evento de descarga está relacionado con la liberación de hidrógeno. Entonces, se mejoró esto haciendo soluciones de varias paredes, multicapas, hasta 6 aquí como se pone, de hidróxido de potasio combinado con el níquel. Ahora bien, los nanotubos de carbón, la modificación del nanotubo de carbón se realizó generalmente mediante interacciones con ácido. Se sigue utilizando ácidos. Y los ácidos utilizados para esto son ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico. Entonces, los nanotubos de carbón de multiparedes o multicapas, MWCNT, son derivados de los nanotubos de carbón y se han estudiado utilizando hidróxido de sodio con 6 capas y voltamperometría cíclica. Los resultados experimentales obtenidos de la polarización de las multicapas de nanotubos de carbón mediante voltamperometría cíclica se detectaron con diferentes rangos desde 5 hasta 100 milivolts en cada segundo y de 1.5 a 0.5 volt en las multicapas. O sea, explica que en una multicapa del tamaño nanoatómico ya me está dando 1.5 volts, que es lo que más tienen en las baterías comerciales. Ahora bien, el último tema son las nanofibras de carbón. En inglés pues, le llaman onion, o sea, cebollas, son nanocebollas de carbón. Yo lo traduje más como nanofibras, que son una estructura porosa y han sido fabricadas para usarse en estudios electroquímicos sobre la generación de hidrógeno y materiales de almacenamiento de hidrógeno por algunos investigadores utilizando el método de recubrimiento de nanomembranas para encontrar la estructura química y de composición. Se lleva a cabo algunas técnicas analíticas como el Bronner Emitting Teller o llamado BET. Estos análisis revelaron que las nanofibras de carbón tienen un área de superficie de 915 metros cuadrados y una composición mesoporosa de 10 a 20 nanómetros. Implica que una nanofibra, yo tengo un fulloreno, como lo decía hace ratito, un punto, y ese punto lo voy a estar reproduciendo muchas veces para tener una cuerda o lo que es una nanofibra, y esa cuerda la voy a unir varias veces para tener una capa de una cebolla. Es el principio inverso. Primero hago un fulloreno y ese fulloreno lo voy uniendo para tener una fibra y esa fibra la voy expandiendo para tener una capa de carbón. Y el potencial de almacenamiento de hidrógeno de nanofibras de carbón llevados a cabo en esta mezcla alcalina corresponden de 300 a 25 miliamperes por cada gramo y una capacidad de descarga de 679 a 585 miliamperes hora por cada gramo. Esto implica que nos da mucho más energía y puede resultar o tener hasta 100 ciclos de carga-descarga, hablando de estos nanoestructuras que generan energía eléctrica de gran capacidad, y ahora es estas nanoestructuras multiplicarlas para tener una pila en donde se tenga mucho más potencia. Imagínense cuando esto sea real, tendremos que en una pila como la que conocemos de 1.5, ahí tendremos una pila de no de 1.5, sino de 150 o de 1500 volts. Que hay hasta muchas películas que ya han sacado ese tipo de ideas y que pueden ser realidad próximamente. Pues más o menos es lo mismo en esta última lámina, en donde solamente decir que la alta actividad de electroquímica obtenida en estas muestras, que implica que estos materiales basados en carbono pueden utilizarse como materiales adecuados de almacenamiento de hidrógeno. Nos vemos la siguiente semana. Se despide su servidor Leandro Vito Barrera. Adiós.